Hola, buenas tardes. Vamos a empezar la jornada de la importancia de la digitalización en la industria agroalimentaria. Va a hacer la introducción Javier García Ramos, que es ingeniero agrónomo y es el director de la Escuela Politécnica Superior de Huesca de la Universidad de Zaragoza. Os avisamos que la charla se va a grabar para que tengáis las cámaras y los micros apagados. Y después de la presentación esperamos que Carlos, el ponente, esté ya conectado porque está llegando al hotel. Así que si todo va bien y si no tendremos que esperar unos minutos. Muchas gracias. Muy bien. Cuando quieras, Javier. Muchas gracias. Gracias, Aurelia. Bueno, primero saludar a todos. Buenas tardes. Espero que sea muy provechoso este curso. Lo primero, dar también las gracias a la Fundación para la Agricultura del Conocimiento. Creo que entre todos, entre los dos colegios, se está haciendo una labor pues importante para conseguir este tipo de cursos, que vayan teniendo alumnos suficientes para impartirlos y tener cursos alternativos a lo que son los cursos clásicos de formación a los que estamos tan o más acostumbrados. El curso de hoy, pues como os ha comentado Aurelia, lo va a impartir Carlos Sánchez Fernández. Creo que ya está conectado por lo que veo en cámara, que ya está en el hotel, por lo que veo. Carlos es compañero, es ingeniero agrónomo, es también doctor por la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Pública de Navarra y además ha cursado también el programa de alta gestión para directivos de empresas agroalimentarias del Instituto San Telmo. Es una persona que tiene una experiencia muy amplia en todo lo que es el sector de las empresas agroalimentarias y actualmente pues, es el director de la cadena de suministro del grupo IAN, que bueno, muchos lo conocéis porque tiene productos o marcas muy conocidas como puede ser Carretilla o Taboada, que se dedica sobre todo pues, a lo que son conservas vegetales y platos preparados. Aunque él ha tenido una trayectoria más amplia, pues ahora está, digamos, en esta faceta profesional. Y el curso pues, se va a versar pues, sobre lo que ha comentado Aurelia, sobre todo lo que es la digitalización de la industria agroalimentaria. Yo en este sentido, pues Carlos nos va a explicar ahora las claves, pero sí que me gustaría quitarle un poquito de miedo a la palabra digitalización, o más que miedo, hacer esa palabra cercana a todos. La palabra digitalización puede llegar a asustar si estamos muy verdes o estamos en unos inicios en nuestras industrias o nuestros procesos muy bajos, pero hay que tener claro que tiene niveles muy diferentes de podernos acoger a ella y que la podemos implantar desde cosas muy básicas hasta llegar a cosas muy sofisticadas. Y entonces tenemos que saber dónde estamos principalmente, en qué nivel partimos y qué es lo que nos pueden aportar las diferentes herramientas de digitalización que existen ahora mismo disponibles y cuáles son las que nos pueden interesar, y a veces con muy poca inversión o con muy poca tecnología accesible para muchos de nosotros podemos dar un salto cualitativo importante, y es lo que nos interesa en este tipo de cursos, el saber cómo abordar este tipo de estrategias de digitalización, no solo como un tema de marketing, sino como un tema real de aquello en lo que nos va a ser más práctico para nuestra industria y qué tecnologías necesitamos. En ese aspecto, pues bueno, vamos a tener unas jornadas. Hoy va a empezar Carlos con, habéis leído el programa todos, con diferentes niveles, y yo por mi parte pues no querría extenderme mucho más. Todos tenemos claro la importancia de todos los procesos de digitalización, todos tenemos claro que nos van a dar pues un valor añadido y una mayor rentabilidad si les sabemos aplicar bien a nuestros procesos, pero también tenemos claro que puede ser contraproducente si no lo sabemos aplicar o si los aplicamos mal, ¿no? Y un ejemplo muy claro que tenemos todos en mente pues es la famosísima agricultura de precisión, pues que bueno, que cuesta mucho que arranque de verdad por el hecho de no saber muy bien por dónde empezar y a qué nivel ponernos. Entonces, Carlos, sin más, un encanto el poder saludarte y te cedo la palabra para que pues nos inicies el curso. Muchas gracias. ¿Se me oye bien? Sí, se te oye bien, sí. Vale. Bueno, ya perdonaréis que he llegado justito, pero bueno, justo a tiempo. Estoy en Extremadura ahora, precisamente en una feria, si conocéis, aquí de agroalimentaria, todo tema de campo y tal, donde bueno, se ha podido ver alguna de las cosas, sobre todo en drones y aplicaciones de agricultura, y bueno, cosas interesantes que poco a poco se nos va metiendo ya en el día a día en nuestras empresas, ¿no?
Cuando se me invitó para dar esta charla, la verdad es que, como comentabas aquí al principio, cuando hablamos de digitalización, pues lo primero que nos puede causar igual es un poco de miedo, de susto, ¿no? O de decir, bueno, esto de la digitalización puede llegar a ser muy complicado. Y efectivamente, pues hay muchas diferentes aristas por donde podemos atacar y por donde podemos empezar a ver cómo tenemos que aplicarlo a nuestra empresa, ¿no? Entonces, a la hora de centrar un poco esta hora escasa, donde vamos a hablar un poco pues todo lo que es la digitalización, lo que llamamos Industria 4.0, pues he tenido bastantes dudas, ¿no? De por dónde enfocarlo, de por dónde empezar, de por dónde... Y con esta introducción, pues la verdad me sirve muy bien precisamente hacia donde yo quiero llevarlo, ¿no? Que es hacia la parte más práctica, que en realidad es en la que más puedo hablar desde mi propia experiencia, ¿no? Cuando uno habla de digitalización o de Industria 4.0, pues bueno, hay mucha bibliografía, muchos artículos, muchos comentarios, muchos diferentes estudios que, bueno, conectándose a Internet, pues se puede ir viendo, estudiando, bajando, pero luego el día a día es la experiencia de ponerlo en marcha lo que te da pues una visión un poco diferente y más práctica de lo que es realmente digitalizar una empresa. Entonces, yo quería empezar por ver un poco qué entendemos todos por digitalización. Si uno pues, bueno, ve diferentes artículos, pues bueno, ve diferentes formas de definir la digitalización, porque no para todos es igual. Pero yo de todo lo que he visto, leído o escuchado, porque ya digo, aparte de haber leído bastante y haber escuchado bastante, pues hace 3, 4 años que comenzamos nosotros, bueno, a mí me tocó anteriormente pequeñas experiencias en temas, no dijéramos tanto de digitalización, pero sí de procesos, porque una buena digitalización empieza por tener bien definidos nuestros procesos. Y desde hace 3 o 4 años, pues en tratar de digitalizar nuestros propios procesos y la compañía en la que ahora estoy trabajando. Entonces, la digitalización yo creo que tenemos que tener en cuenta que es un cambio, o sea, es un cambio de paradigma total en el cual hay un cambio de poder. O sea, nos enfrentamos a un mercado en que hay un cambio de poder y hay una persona central hacia la que todo va, que es el consumidor. Es decir, desde el momento en que ya se digitaliza la sociedad y el consumidor tiene la capacidad, por esta misma digitalización, es decir, no estamos digitalizando algo independientemente del resto del mundo, sino que el mundo se ha digitalizado, ha habido un cambio de paradigma, hay un cambio de poder total y es el consumidor junto con la sociedad el centro de todo lo que nosotros ahora hacemos, ¿vale? En los diferentes modelos que se han ido evolucionando a lo largo del tiempo, pues hemos pasado del famoso que llamamos B2B, del negocio a negocio, al B2C, en el cual, pues, desde el propio business nuestro tratábamos con nuestros clientes, y ahora está el famoso D2C, ¿no? Que es el Direct to Consumer. Entonces, el consumidor está en el foco. Todo lo que trabajamos en la empresa está enfocado hacia ese consumidor. Podéis decir, hombre, siempre el consumidor ha estado ahí. Sí, pero es cierto, y más en la industria agroalimentaria, que dijéramos que por nuestra propia forma de trabajo hemos sido un poco retrasados con respecto a otro tipo de industria, como puede ser la del automóvil. Siempre ha sido un tema más de empujar, es decir, en el campo producíamos y lo que producía el campo se transformaba y lo que se transformaba se sacaba al mercado. Eso hace tiempo que cambió y ahora estamos más en un escenario en el que el consumidor tira de nosotros, ¿no? En inglés esto le llamamos, antes veníamos del push y vamos hacia el pull, que es el cliente tira, es decir, nosotros tenemos que ver qué demanda el cliente y a partir de esa demanda del cliente vamos hacia atrás, de tal forma que coordinamos todos nuestros procesos para darle al consumidor lo que quiere, como quiere y en el momento que quiere, ¿no? Entonces, todo ese cambio hace que tengamos que adaptar nuestras estructuras para poder dar una respuesta eficaz al consumidor muy rápida, ¿vale? Entonces, dentro de lo que os hablaba de las definiciones de digitalización, hay una que a mí me gusta mucho, que es la digitalización realmente es adaptar nuestra cadena de valor
a un efecto totalmente disruptivo que ha eclosionado con la aparición en escena de lo que llamamos el consumidor digital, ¿vale? Ese cambio de poder, gracias a la tecnología, que hasta ahora no era posible, nos lleva a una disrupción. Una disrupción que nos obliga a replantearnos nuestra forma de trabajar, a reaprender, que nos obliga a un cambio de cultura de trabajo. Es decir, fijaros que antes de entrar a hablar de tecnología, estamos hablando de algo muy importante que es cambiar nuestra cultura de trabajo, revisar nuestros procesos, ver que realmente nuestros procesos son lo suficientemente robustos como para poder digitalizarlo. Es decir, si un proceso está mal, por mucho que lo digitalicemos, seguirá estando mal y será un proceso mal diseñado y mal digitalizado. Eso es importante, por un lado. Es decir, nos estamos enfocando totalmente al cliente, el cliente demanda y esa demanda es la que nos tiene que ir hacia atrás, marcando todo el camino que nosotros debemos seguir. Esta es una idea importante. La segunda idea importante viene de 3 años a esta parte y es, bueno, con el COVID empezó lo que parece un cataclismo, ¿no? En el cual pues muchas cosas han cambiado y todos lo estamos viendo, ¿no? Desde el propio COVID a las crisis posteriores con la guerra de Ucrania, las crisis de las materias primas, el aumento de costes, la falta de materias primas. Hablábamos justo antes del COVID, llamaban en inglés el entorno VUCA, en el cual pues la volatilidad, lo incierto, lo complejo, lo ambiguo, nos iba dando ya una idea de que el mundo iba cambiando y la estabilidad que habíamos vivido en los últimos 20, 25, 30 años con la globalización se acababa. Y ahora estamos en no sé si lo habéis visto, ha cambiado ahora hacia el entorno que llaman entorno Bunny, que es, claro, como son las siglas en inglés, que en castellano nos lo definen como un entorno quebradizo que genera ansiedad no lineal e incomprensible. Es decir, aquello que con la mente humana éramos capaces más o menos de discernir, hoy en día es muy complejo porque realmente es incomprensible. O sea, los saltos que vamos dando del día a día y lo estamos viendo. O sea, no hace falta que nadie nos lo diga, lo estamos viendo. Es un cambio tan rápido de tendencias del consumidor, de los proveedores. O sea, el cliente siempre ha sido importante, pero los proveedores lo es desde el mismo momento en que las materias primas empiezan a ser escasas. Es decir, el dar respuesta a todos estos retos nos obligan a tener una forma de medir nuestros procesos de tal forma que podamos dar una respuesta muy rápida. Y eso solo se puede hacer mediante la digitalización, ¿vale? Solo mediante la digitalización. Por ejemplo, nosotros pues, hace año y medio, gracias a Dios que veíamos lo que nos venía con las materias primas, lo que nos venía con los aumentos de costes. ¿Por qué? Porque, bueno, teníamos una serie de modelos predictivos en base a cosas muy sencillas. En la introducción hablábamos, o sea, la digitalización o la industria 4.0 no tiene por qué ser una cosa complicada. Es decir, nosotros tenemos que ser capaces de determinar lo que nos viene. Es simplemente crear un programa de seguimiento a proveedores en los cuales pues, cada cierto tiempo podamos ir hablando con ellos, con varios a la vez, etcétera, y en función de las respuestas pues vayamos viendo lo que nos puede pasar, lo que nos puede dejar de pasar, etcétera, etcétera. O sea, desde cosas muy sencillas a cosas que iremos viendo mucho más complicadas. Entonces, yo aquí destacaría 2 cosas, como digo. Uno, el cambio de poder, es decir, la sociedad está digitalizada, eso nos obliga a digitalizarnos, queramos o no queramos. Tiene que ser, no sé si un acto de fe o un acto de supervivencia, porque si no, no vamos a poder dar respuestas. Y esas respuestas son las que nos van a ayudar en nuestra competitividad. Aquí en la presentación hablábamos de que al final la transformación digital es muy importante para la competitividad de la empresa. Las empresas están para lo que están, que es para ganar dinero y para dar un servicio cada vez mejor. Entonces, esa competitividad es importante porque si no acabaremos saliendo del mercado. Y hoy el estar digitalizado, el que nuestra industria sea una industria 4.0 es vital para poder dar ese tipo de respuestas. El tema de la digitalización puede ser muy complejo, pero bueno, igual que todo tipo de problemas complejos, lo que tenemos que hacer es dividirlo en pequeños problemas e ir estructurando y analizando
por dónde tenemos que empezar en función del nivel al que tengamos nuestra empresa. Esta terminología de Industria 4.0 apareció allá por el año 2010, o sea, llevamos ya 12 años con este tema, ¿no? Puede parecer que no puede parecer, sino se ha acelerado mucho en esta época, última época, 2 o 3 años, con todo el tema del COVID y todo el tema de guerra de Ucrania y todo lo que hemos estado hablando de la logística y la falta de materias primas, pero ya desde 2010 hablamos de esta Industria 4.0, ¿no? De esa revolución industrial, la cuarta revolución industrial, después de la primera, que nos vino con la máquina de vapor, la segunda con la electricidad, la tercera con todo lo que hemos conocido de la globalización, y ahora nos viene esta cuarta, en la cual la automatización y la fabricación inteligente es imprescindible para conseguir esa competitividad que nos ayuda a seguir adelante. Esta industria a ver cómo lo explico. Nosotros, por ejemplo, cuando nos planteamos la digitalización, porque la veíamos ya necesaria, empezamos seguramente cometiendo errores que era, pues, bueno, era necesario digitalizarse y empezamos a hablar de cosas realmente complicadas, ¿no? El Internet de las cosas, modelos predictivos, ciberseguridad, gemelos digitales, y empezamos a estudiar cómo nosotros nos podíamos digitalizar. Y nos metimos en un bucle, los diferentes departamentos, en una discusión, cada uno iba informándose de las diferentes cosas, del que nos costó salir, porque llegamos a un momento en que estábamos un poco perdidos sobre esa digitalización. Nos dimos cuenta de que no sabíamos por dónde empezar. Es un modelo tan disruptivo y que nos ayuda, o sea, y que nos obliga a reaprender todo lo que estamos haciendo, y nos dimos cuenta en un momento dado que necesitamos a alguien que desde fuera nos viese en conjunto y con cierta experiencia para ayudarnos. Digo esto porque a veces es muy importante, es decir, nosotros somos una industria alimentaria y sabemos procesar alimentos de la mejor forma posible, con la mejor calidad posible y al mejor costo posible. Pero la digitalización es una cosa en la cual no somos especialistas. Entonces necesitamos que alguien de fuera nos eche una mano, nos acompañe, nos ayude un poco a hacer lo primero que tenemos que haber hecho desde el principio, que es un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico que además ha comentado al principio de en qué momento estábamos nosotros de la digitalización. O sea, en qué niveles teníamos nuestras fábricas, en qué niveles teníamos nuestros procesos comerciales, en qué niveles teníamos nuestros procesos de compras o de aprovisionamientos, y en función de todo ello, ver exactamente por dónde teníamos que empezar. Cuando nosotros paramos de darle vueltas y nos sentamos un poco a pensar qué es lo que realmente queríamos o necesitábamos, nos dimos cuenta que lo primero que teníamos que definir era una estrategia de digitalización, que además tenía que estar traccionado por un cambio de cultura, que además nos venía con las personas, que es muy importante, y luego con la tecnología, que serían las herramientas diferentes que nos iban a ir mostrando y cómo las podíamos aplicar dentro de nuestra empresa. Antes hablaba sobre el tema de los procesos, que para mí es muy importante. La primera fase en la que trabajamos fue en analizar bien nuestros procesos con la empresa que nos iba a ayudar. Y nos dimos cuenta que había procesos que teníamos mal diseñados, procesos que no tenían la robustez suficiente y que, como decía antes, pues un mal proceso digitalizado siguió siendo un mal proceso, en el cual además los datos que estamos consiguiendo son datos que no nos aportan nada para poder tomar decisiones rápidas y acertadas. Lo primero que hicimos fue analizar nuestros procesos. Elegimos un equipo de personas que pudiese traccionar al resto de personas del equipo, a la cual se le iba formando poco a poco sobre el concepto de la digitalización y la importancia que tenía, e íbamos formando equipos poco a poco en los cuales estas personas tractoras íbamos cambiando la mentalidad, porque íbamos a ir hacia una mentalidad que llamamos del dato. En la industria agroalimentaria, por la experiencia que yo tengo, la experiencia no sé si podéis tener vosotros, es una industria en el que, a ver cómo decirlo, claro, es complicado
la confianza en el dato, por así decirlo, ¿no? Es una industria, por lo menos en el entorno que yo me he movido, una industria muy hecha a sí misma, con un conocimiento muy claro hacia adentro y no abierta a la colaboración entre las diferentes áreas o departamentos. Es la experiencia que a mí me ha tocado vivir, ¿no? Entonces, romper esa cultura para que todos podamos basarnos en unos datos que entre todos vamos a ser capaz de definir unos procesos que nos los midan bien, eso era complicado y es pues, el primer escollo con el que uno se puede encontrar y nosotros nos encontramos. Aparte de definir bien esos procesos y esas personas, empezamos también a ver las diferentes tecnologías que teníamos. ¿Por qué? Porque procesos, personas y tecnologías con ese cambio de cultura es lo que nos iba a ayudar todo en paralelo y en transversal a poner en marcha esa digitalización. Entonces, empezamos a definir esa estrategia que llamamos Industria 4.0, basada en lo que nosotros llamamos la cultura del dato. Es decir, realmente lo primero que nosotros necesitamos es, una vez analizar nuestros procesos, hacer una buena captura de datos, integrando todas las bases de datos que nosotros hasta ese momento podíamos tener. Es decir, tener una única información veraz para que todos pudiésemos consultar de esa base de datos, saber interpretar esa información y bajo ese análisis funcionar todos a la vez. Vamos a ver luego una serie de herramientas que yo creo que es la parte igual más práctica, en la que esas herramientas se pueden ir implementando poco a poco. Yo diría que es como un puzzle, como un Tetris en el cual, pues bueno, vas viendo las necesidades que tienes en diferentes áreas o departamentos y de qué forma vas implementando cada una de ellas y luego uniéndolas para conseguir esto que estamos diciendo. Es decir, que todos tengamos una base de datos y un dato confiable en el cual podamos tomar nuestras decisiones. Esa cultura del dato es importante desde el punto de vista que al final esos datos veremos más adelante que la propia máquina la puede estar tomando según el proceso de automatización o digitalización que tengamos. Pero en un primer momento son datos que incluso los tenemos, el ser humano es que tiene que rellenarlo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la importancia de ese dato. Es decir, nosotros vamos a tomar decisiones y vamos a digitalizar en base al análisis de un Big Data, de una serie de datos que vamos a tomar a nivel de fábrica, a nivel de cadena de suministro, a nivel comercial, y tenemos que saber que ese dato es verídico, que de ese dato nos podemos fiar, que si nosotros tenemos que programar una fabricación para dar un servicio, pues en las siguientes 1 o 2 semanas, pues lo vamos a hacer en función de un stock que tenemos de producto terminado, de un stock que tenemos de materias primas. Es decir, y ese stock al que estamos consultando tenemos que tener la seguridad de que el dato que vemos en ese momento es un dato bueno. Es decir, que si yo ahora estoy mirando y resulta que para hacer, pues, no sé, una lata de tomate y para la semana siguiente tengo que hacer 400.000 latas de tomate de medio kilo, pues dispongo de esas 400.000 latas en mi fábrica el lunes. Y eso, además, como estoy programando ahora, lo quiero ver ahora mismo y voy a entrar en esa base de datos y voy a ver si en mi stock hay 400.000 latas. Eso es, una vez que te metes en todo el trabajo, es importante porque, claro, si nosotros estamos digitalizando, por ejemplo, pues todo este aprovisionamiento, toda esta programación, al mismo tiempo que estamos digitalizando la fábrica, es decir, que sepamos en cada momento qué se está consumiendo en la fábrica. Es decir, que tengamos, por ejemplo, un proyecto de órdenes de fabricación de tal forma que el operario, cuando está trabajando en nuestra línea, en el momento en que está cargando nuestra línea con un producto, una materia prima, un envase, un embalaje, eso se descuente de nuestro stock, para que nosotros en cada momento que estemos consultando ese stock tengamos un número cierto que nos ayude a no equivocarnos. Es decir, toda esa coordinación entre diferentes áreas, entre el stock en la logística, entre esas órdenes de fabricación, entre las salidas que tenemos ahora de camiones hacia el mercado. Es muy importante tener sobre todo esa cultura del dato y que todos tengamos claro que sobre ese dato que estamos tomando ahora estamos trabajando mucha gente. Está trabajando el que aprovisiona, está trabajando el que programa la fabricación para las siguientes 2 semanas,
está trabajando el que planifica en función de una previsión de demanda, está trabajando financiero para saber con ese stock qué es lo que tiene que financiar en el próximo mes y qué circulante de dinero va a necesitar. Está trabajando recursos humanos para saber, en función de la programación que me han hecho los programadores para las siguientes 2 semanas, qué cantidad de recursos humanos tengo que tener. Si puedo variarlo en un grupo como nosotros, que tenemos varias fábricas, pues si los puedo tener ahora en esta fábrica, en esta otra. Es decir, todas las áreas diferentes de la empresa estamos trabajando sobre un dato. Entonces, primer punto, la veracidad y la cultura del dato. Es decir, es muy importante, efectivamente, que un directivo que tiene que tomar una serie de decisiones acierte en esas decisiones, pero desde luego no acertará si los datos que tiene no son buenos. Entonces, todo empieza de una base en la cual el dato que suministramos en cada momento es muy importante. De las cosas que voy a ir diciendo, creo que esta es una de las más importantes, ¿vale? Nosotros llamamos la cultura del dato, es decir, el dato que tenemos en cada momento tiene que ser un dato cierto y exacto. Y lo que a nosotros nos ayuda a reaccionar es el que la información que tenemos sea inmediata. Es decir, por ejemplo, yo ahora necesito, pues para las próximas 2 semanas, programar una fabricación de X producto para el cliente X. Y voy, reviso stock y por lo que sea me falta una materia prima. Pero bueno, me doy cuenta que tengo otra materia prima diferente. En mi programación puedo cambiar por la programación para fabricar a otro cliente mientras espero una semana a que me llegue esa materia prima que necesito para... ¿Vale? Entonces, eso nos ayuda, por ejemplo, a hacer cambios de programaciones rápidas que además quedan reflejadas en nuestra base de datos y sobre la cual podemos consultar pues, el comprador, que el comprador compra, por ejemplo, a 2 meses vista o a 3 meses vista, que está viendo que se está consumiendo una materia prima u otra materia prima en función de quién programa. Con esta serie de ejemplos, lo que quiero hacer entender o hacer ver es lo importante que es ese dato, alimentar esta digitalización que nosotros hagamos para que quien tiene que consumir los datos y tomar decisiones y acciones conforme a esos datos no nos estemos equivocando. Aparte de la cultura del dato, lo siguiente que es importante dentro de la digitalización es la monitorización o lo que llamamos la fábrica visual. Es decir, yo, consumidor de esos datos, imaginémonos la digitalización, luego iremos dividiéndolo por capas, pero como un ente en el cual es una base de datos, es un Big Data donde tenemos muchos datos y esos datos luego veremos cómo los podemos organizar o cómo los podemos mover, pero hay quién alimenta esos datos. Entonces, si eso está mal alimentado, estamos fastidiados. Quién alimenta esos datos es muy importante y luego quién consume esos datos. Lo que nosotros llamamos es la fábrica virtual, es a la monitorización o a la forma en la que el interface en el cual nosotros nos basamos para consultar esos datos. Entonces, tenemos que tratar que ese interface sea un interface claro, sencillo y que nos ayude también a tomar decisiones rápidas. Es decir, podemos trabajar como hemos estado haciendo hasta hace tiempo y hay mucha empresa agroindustrial, agroalimentaria o incluso campo que sigue trabajando con las Excel, que ha sido una herramienta maravillosa y sigue siendo para muchas cosas, pero que no deja de ser complicada a la hora de consultar y tomar decisiones rápidas, ¿vale? Tenemos nuestras Excel con nuestras tablas dinámicas, con lo que queramos, pero el poder conseguir un interface mucho más amable en el cual nosotros podamos ir directamente a consultar ese dato que a nosotros nos interesa, nos damos cuenta que es mucho más sencillo para el que consume esos datos el poder tomar decisiones, ¿vale? Luego, además, si a ese interface veremos que sería el siguiente paso que llamamos la fábrica inteligente, si mediante el Machine Learning le damos cierta capacidad de análisis que nos ayude a nosotros a tomar una decisión de forma más rápida, ¿vale? Pero el interface es importante. Es decir, fijaros que los que estamos o los que nos va a tocar tomar decisiones podemos ser ámbitos muy diferentes, desde una dirección general a un director financiero, a un director de calidad, a una cadena de suministro, a comerciales que están en el día a día con el cliente, que van a ver un cliente, que se pueden
o que se deben además conectar a este interface e incluso con el mismo cliente delante podamos ir consultando si su producto está en esto, cuándo sale su producto, cuándo está el camión preparado, cuándo le va a llegar, cuándo tal. Entonces, evidentemente son una hoja Excel, lo podemos ver, pero no es lo mismo, imaginaros, ¿no? Estás delante del cliente mediante una hoja, además de que hay datos que ese cliente no tiene por qué ver, pues empezar a filtrar. Bueno, espera, que vamos a filtrar. ¿Qué producto quieres exactamente? Este producto. Pues ahora déjame filtrar por semanas. No, ahora déjame que voy a sacar una dinámica. Vale. Entonces, y luego además, bueno, y la formación de las diferentes personas es distinta, ¿no? Entonces, hay quien puede ser muy hábil porque le toca su trabajo, trabaja con una tabla dinámica, pero hay quien no, y además su función no es esa, sino que su función es estar en la calle, vender, aprovisionar, lo que queráis. Entonces, ese es el segundo factor que para mí es muy importante. Recordamos, el primero es el dato. Quizás esté siendo un poco repetitivo con eso, pero quiero que sean las 3 o 4 ideas importantes que se nos queden de lo que íbamos a hablar. El dato. Y el segundo es ese interface amable para el consumidor de esos datos y que pueda tomar decisiones rápidamente y acertadas, ¿vale? Y luego llegaremos al tercer paso, que es la fábrica inteligente. Es decir, si nosotros a esa base de datos, a esa Big Data, le metemos además inteligencia artificial, Machine Learning, de tal forma que mediante... Esto puede ser muy sencillo, o sea, no tiene por qué ser complicado, ¿eh? Tiene que ser desde reglas de negocio sencillas hasta una complejidad en la cual la propia digitalización, la propia programación mediante un Machine Learning aprenda y pueda hacer modelos predictivos que nos ayuden a nosotros también a tomar decisiones, ¿no? Pero pueden ser cosas muy sencillas, por ejemplo, pues, no sé, que nuestro interface sea capaz de avisarnos mediante semáforos rojos, amarillos o verdes, pues en un aprovisionamiento, ¿no? Imaginaros, pues nosotros tenemos fábricas por toda España y también fuera de España, en el que, bueno, pues sabemos que un flete de Latinoamérica o de Asia o un camión que nos pueda venir de Alemania, etcétera, pues bueno, pues va a tardar una semana o de aquí va a tardar un mes. Tenemos estocajes en diferentes puntos. Entonces, oye, voy a aprovisionarme de estos productos que tengo en Asia o de esto que tengo en Latinoamérica o donde sea, y tengo mi interface de aprovisionamiento de estos productos en los cuales, en función de si está rojo, amarillo y verde, pues me indique el stock que tengo aquí en la fábrica donde vamos a fabricar, pues ese envase que necesitamos y que tenemos fuera, por ejemplo, de tal forma que me marque en amarillo aquello que, ojo, tienes suficiente, pero necesitas embarcar ya. Rojo en aquello que, oye, chico, no has embarcado y aquí rompemos. O sea, búscate la vida porque rompemos. Amarillo, rápidamente embarca o tienes 15 días para embarcar o 20 días para preparar porque si no vas a romper. O en verde porque tengamos todo nuestro aprovisionamiento bien dimensionado por el momento y no nos hace falta embarcar o traer de cualquier proveedor. Por ejemplo, en los aprovisionamientos o en las compras, cada vez es más importante, aparte del precio, la colaboración con el partner con el que tengamos, el aprovecharnos también de los desarrollos e innovaciones que él pueda hacer, que el proveedor pueda tener en consigna material que nosotros necesitamos. Es decir, que estoquemos lo menos posible. Al final, el dinero es importante, es decir, las empresas al final, como decíamos, están para ganar dinero, para conseguir un margen, pero también para tener un balance saneado, es decir, para que el dinero no lo utilicemos en tener un stock, sino que el dinero lo podamos utilizar en innovaciones, en mejoras continuas, en comprar empresas que puedan ser interesantes para nuestro grupo, etcétera, etcétera. Es decir, tener el mínimo circulante posible en stocks. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el stock sabemos que dijéramos que es una ineficacia, ¿no?, de nuestra línea de suministro. Es decir, nosotros estocamos en función de que no podemos asegurar una fabricación diaria perfecta. Es decir, como yo sé que tengo que servir al mercado X producto para X cliente
y como mis líneas no son 100% eficaces para hacerlo en el momento y además el consumo no es exacto en cada momento, pues sé que necesito, pues para este producto y este cliente, pues tener 10 días de stock, o necesito tener 15 días de stock, o para este otro producto que además tiene que tener una cuarentena necesito tener 40 días, como sea, ¿vale? Eso por un lado. Y luego en las materias primas, envases y embalajes, lo mismo. Es decir, si yo puedo pactar con mi proveedor una compra a lo largo del año, que además se la voy diciendo, le voy a decir, mira, este es mi modelo, esto es lo que te voy a comprar durante todo el año y esta es una previsión aproximada de cómo voy a ir retirándotelo, cómo voy a ir aprovisionándolo. Esta misma planificación de aprovisionamiento la va a consultar, si la tenemos bien informada, el financiero. Va a saber en qué momento nosotros vamos a traer a fábrica. Va a saber si tenemos que pagarlo a 30 días, en qué momento va a tener que hacer el pago. Va a saber, es decir, fijaros que estamos hablando de cosas en las que todo está conectado. Todo el mundo está consultando sobre unos datos que cada una de las áreas o cada uno de los departamentos vamos cargando en función de las necesidades que tenemos, ¿vale? Entonces, ese interface es muy importante y esa fábrica inteligente, que es el punto 3 que estamos diciendo, también es muy importante. Voy a hablar ahora, por ejemplo, de lo que es la cadena de suministro, que es lo que nos toca, o que ahora transversalmente es muy importante, ¿no? Dentro de lo que es pues una compañía, yo dijera cualquier tipo de compañía, pero bueno, estamos hablando de industrias agroalimentarias. Entonces, en las industrias agroalimentarias hablábamos que con este cambio de paradigma que se nos ha dado, es el cliente el centro de todo, ¿no? Entonces, ya no producimos en función de lo que nos produce el campo. Ya producimos en función, bueno, hablo de campo porque estoy hablando de agricultura, pero bueno, la ganadería o cualquier otro tipo de producto que estemos haciendo, ¿no? Estamos pensando en lo que el cliente nos dice. En una cadena de suministro, por ejemplo, nosotros estamos diseñando aguas abajo, todo a partir de una previsión de demanda. Es decir, nosotros estamos haciendo una previsión de demanda para cada uno de nuestros productos a lo largo de todo el año. Y además lo vamos actualizando de dos formas diferentes. Lo vamos actualizando semanalmente para que los programadores de la fábrica puedan programar. Lo vamos haciendo mensualmente a un TAM de 12 meses para tener siempre en perspectiva 12 meses para que los financieros puedan trabajar sobre un horizonte siempre anual y para que los compradores puedan trabajar también siempre sobre un horizonte anual. ¿Por qué? Porque habrá materias primas, por ejemplo, si estamos hablando de agricultura, incluso campañas en las que nosotros tenemos que tener una visibilidad para que tenemos que hacer compras adelantadas a varios meses, independientemente de que luego el aprovisionamiento sea semanal, quincenal o mensual, ¿vale? Entonces, nosotros comenzamos desde esa previsión de la demanda. Esa previsión de la demanda la convertimos en una planificación de los productos a mes vista, y esa planificación se transforma en programaciones semanales de nuestras fábricas, ¿vale? Es un procedimiento totalmente transversal en el cual hemos trabajado durante los últimos 7, 8 años haciendo un modelo muy personalizado, porque las herramientas reales que hemos encontrado en el mercado son herramientas que nos vienen de sectores, sobre todo del automóvil, en el cual la agricultura o la ganadería tiene una serie de circunstancias diferentes. Es decir, el campo es como es, el producto, la materia prima es diferente muchas veces. Bueno, conocéis las diferencias de esa industria alimentaria con respecto al resto de fabricaciones o de industrias, y eso ha hecho que las herramientas que ya hemos encontrado en el mercado sean demasiado rígidas para poder planificar y programar una fabricación de industria agroalimentaria. Lo que hemos hecho durante prácticamente los 8 o 10 últimos años ha sido diseñar o personalizar nuestra planificación, nuestra previsión de la demanda, planificación y aprovisionamiento, y lo hemos hecho desde cero y a base de hojas Excel, dinámicas, etcétera, etcétera,
De tal forma que hemos conseguido un proceso muy robusto, muy claro, con indicadores y medidores KPIs muy claros, en los que lo hemos entendido desde comercial, que ha entendido la importancia de hacer esa previsión, nosotros con la planificación desde la cadena de suministro, y los programadores y aprovisionadores, que son gente con los pies en la fábrica y que viven el día a día de una producción, ¿no? Entonces, hemos logrado que toda la cadena transversalmente lo entienda. Hemos logrado tener una base de datos y unas, insisto, hojas Excel, donde poder compartir esa información y hacerlas lo más amable posible para que la gente las pueda consultar y donde podamos cargar esos datos. Posteriormente a eso, ¿qué hemos hecho? Posteriormente a eso, lo que estamos haciendo en este momento es darle ese interface que hablábamos antes, de tal forma que lo hagamos más amable a quien tiene que alimentar los datos y a quien tiene que consumir esos datos. Y ahora estamos en un tercer proceso en el cual a una serie de reglas de datos que nuestros planificadores y programadores, en función de una serie de avisos que teníamos antes en las Exceles, meter reglas sencillas que nos puedan ayudar a dedicar menos tiempo a ese proceso más automático y a poder tomar nosotros decisiones, ¿vale? Es decir, desde la previsión hasta la fabricación, tener interface amoldados a la necesidad de cada uno de las personas que trabajan en cada una de las áreas y que conjuntamente y en todo momento podamos intercambiar información y tomar decisión sobre lo que hay que hacer en cada momento. Y luego, hemos hablado ahí, si os das cuenta, de 4. Empezamos por definir lo que era la estrategia, ¿vale? De tener claro lo que queremos hacer, y ahora hablaremos más sobre esto. La importancia que es la cultura del dato, de tener los datos bien claros. Esa fábrica visual, es decir, que sea sencillo para todos alimentar y consumir los datos. Esa fábrica inteligente en la que vamos a empezar a meter reglas y luego ya meteremos además inteligencia artificial que nos ayude a modelos predictivos. Y con eso conseguir ya una corporación competitiva. Y aquí vuelvo a esa presentación en la que hablamos, ¿no? La digitalización puede ser un acto de fe y si no será un acto de supervivencia, pero es necesaria para esa competitividad. Y ahí ya conseguiríamos una corporación competitiva en cuanto a los procesos transversales, desde la fábrica, pasando por toda la cadena de suministro, pasando por la parte comercial, la parte financiera, la parte de recursos humanos, la parte de marketing y la parte de calidad. Creo que ahí están más o menos integradas todas las partes. Bueno, yo no sé si, ya me disculparéis porque he llegado un poco justo, no sé si vamos a hacer intervenciones o si queremos comentar algo sobre lo que voy diciendo, o yo en 15 minutos termino y sobre eso abrimos ya un debate. Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Si quieres continuar, a no ser que alguien pueda intervenir por el chat, si quiere hacer alguien alguna intervención puntual a lo que has ido comentando hasta ahora, pues a través del chat puede pedir el turno de palabra y se lo iríamos dando. Y si no, pues yo creo que sí, que mejor que sigas. Vale. Pues, bueno, yo creo que hasta aquí una primera parte y ahora me quería meter un poco más en lo que son las herramientas en las que estamos trabajando, bueno, y la disponibilidad de herramientas que tenemos en el mercado, pues para hacer esta digitalización de todos los procesos de la industria alimentaria en las que estamos trabajando, ¿no? Hemos dicho que era muy importante definir esa estrategia. Para definir esa estrategia y para saber por dónde empezamos es muy importante, lo primero, tener un buen diagnóstico, apoyarnos en hay gente que ha trabajado esto con experiencia, principalmente en otros sectores, que nos traen todo aquello que ellos ya han avanzado y que junto con nuestro conocimiento de la industria agroalimentaria tenemos que ser capaces de adaptar, ¿vale? Y hacerlo nuestro. Entonces, ese diagnóstico es muy importante. Dejémonos acompañar por personas que conocen y que saben de lo que están hablando, adaptémoslo a nuestra realidad y dimensionemos bien lo que vamos a hacer. Es decir, una digitalización es
reaprender en muchos casos la forma en la que estamos haciendo las cosas. Y eso nos va a llevar, y nosotros lo estamos viviendo, nos va a llevar un gran esfuerzo de inversión, tanto en dinero como en tiempo, sobre todo, y dedicar mucho, mucho tiempo a la cultura organizacional, ¿vale? A un cambio de cultura en el que tenemos que luchar contra cosas que se llevan haciendo así toda la vida sin saber muy bien por qué, y en cosas en que cada departamento sabe muy bien por qué lo está haciendo y tiene su propia base de datos confiable, ¿vale? Entonces, ese cambio de cultura y ese saber dimensionar exactamente en qué punto estamos y a dónde queremos llegar es muy importante. Y el siguiente punto es la formación. Es decir, una vez que tengamos bien la estrategia, el diagnóstico, seamos capaces de dimensionar, definir objetivos, estructurarlos a lo largo del tiempo. Una buena digitalización nos puede llevar años, porque estamos hablando de áreas muy diferentes en las que hay que hacer un trabajo difícil y complicado, porque al final lo que estamos haciendo es que todo aquello que se pueda parametrizar, hay que parametrizarlo, para que todo aquello que se pueda digitalizar, lo digitalicemos. Y además trataremos de digitalizar todo a la mínima estructura posible. Es decir, por ejemplo, todo tiene que tener su codificación, todo tiene que tener su número de referencia en cualquier producto que nosotros vayamos a hacer. No sé, me fijo en un frasco en este caso pues de espárrago, ¿no? Es decir, un frasco de espárrago del tamaño, no sé, 370, pues tendrá un frasco que además hay dos tipos, uno alto y uno bajo, cada uno será un código de referencia diferente. Además tendrá una tapa que según la marca con la que la vayamos a hacer, si va a ser carretilla o va a ser aleves, pues vamos a tener que tener tapas diferentes con su referencia diferente. En un etiquetaje que tendrá una etiqueta con una contraetiqueta y que además pues, le podremos poner un collarín de seguridad, y cada una de esas cosas tiene que tener un código distinto para que nosotros a la hora de alimentar una orden de fabricación vayamos descontando, por ejemplo, de esos stocks cada una de las referencias, sepamos en cada momento qué tenemos, qué necesitamos, qué no necesitamos, qué nos falta. Lo digo porque, por ejemplo, nosotros ahora estamos cambiando todo el sistema de almacenamiento, todo el SGA, sistema de gestión de almacenamiento, y por ejemplo, pues, no sé, cosas tan tontas como, pues estamos trabajando, pues lo que decía, con un frasco de espárrago en el cual hay un código de referencia que se llama la etiqueta y en el cual estaba la etiqueta, la contraetiqueta, ¿verdad? No. Estamos trabajando en un sistema que nos va a dar mucha más flexibilidad y mucho más datos, pero tenemos que ser capaces de definir el dato hasta su mínima estructura, es decir, de disgregar todo lo que haga falta, y a nada que una materia prima o un producto sea diferente al otro, tendrá códigos de referencia distintos. Esto nos va a complicar mucho la vida. Podemos llegar a tener, no sé, 25.000 referencias de materias primas y envases y embalajes, y casi 16.000 referencias diferentes de productos terminados. Esto es ingobernable. O sea, en una fábrica pequeñita y tal, con pocos productos, en mente humana, pues muchos años trabajando puedes conocerlo. Pero llega un momento en que es tal la cantidad de datos que es imposible llevarlos de cabeza o llamarle a uno, o yo tienes de esto, o mírame en el almacén, o, como entendéis, es prácticamente imposible. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de bajar hasta la mínima expresión el dato que necesitamos para que luego esa base de datos sea capaz, que tendrá que tener también una potencia informática suficiente para darnos una respuesta rápida. Y cuando digo rápida, no solo en cuanto a toma de decisiones, sino en cuanto a que nuestra pantalla nos dé una respuesta rápida, ¿no? También todos, bueno, somos, o nos ha pasado, ¿no? De cargar diferentes hojas Excel o diferentes programas ya más complicados en los cuales, pues metes una serie de cosas y aquello pues tarda en cargar mucho tiempo, ¿no? Vale, entonces, nosotros cuando hicimos este diagnóstico, dimensionemos, formemos y pasemos a ejecutar. Dividimos, pues el primer plan que teníamos era 5 años y lo seguimos manteniendo, se va actualizando, pero se sigue manteniendo, en el cual pues dijimos, bueno, pues
pues vamos a hacerlo por capas, ¿no? Nos vamos a ir al nivel 0, en el cual nosotros teníamos por un lado las fábricas. Entonces necesitábamos que las fábricas estuviesen perfectamente automatizadas, de tal forma que pudiéramos seguir al momento qué se estaba fabricando, cómo, por qué, ¿vale? Entonces, nosotros en ese nivel 0 situamos los procesos y sobre esos procesos lo que necesitamos es una toma de datos lo más automatizada posible e inmediata posible, a partir de, no sé, PLCs, SCADAs, que sean capaces de darnos datos de tal forma que tengamos una capacidad de ver lo que pasa en nuestras líneas de fabricación de las distintas plantas en cada momento. A ese nivel, y disculpadme un momento, a ver, puede haber llegado justo. Me han pedido. Pues no lo voy a encontrar. Bueno, pues sí, aquí tengo. Ese nivel 0 que estamos hablando, nosotros teníamos los procesos de producción a un nivel 1, que es toda la sensórica que nosotros vamos a utilizar. Es decir, llegó un momento en que dijimos, bueno, llegamos a las fábricas y vimos, bueno, nos dimos cuenta que había máquinas pues, que no estaban automatizadas, había máquinas en las cuales la captura de datos era imposible, había máquinas que necesitábamos equipar con PLCs, con diferentes escalas. Necesitamos una infraestructura de cableado para poder tener toda esa sensórica y poder tener todos esos datos que luego nos va a alimentar esa base de datos a partir de la cual la inteligencia artificial o las diferentes reglas de negocio que marquemos nos puedan ayudar a tomar decisiones. Pero necesitamos toda esa parte primera, que es lo que llamamos el nivel 1. Entonces, comenzamos en fábrica por poner toda esa infraestructura que nos ayude a tener una captura de datos veraz y rápida, ¿vale? Un nivel segundo, y hablamos ahora de fábricas, o sea, por centrar un poco, pensemos que estamos hablando pues, de 5 o 6 fábricas diferentes, en el cual dijéramos que tenemos a nivel de compañía un staff, en el cual a partir de una dirección general, pues hay... Sí, perdón. Vale, es que te había perdido un segundo, Carlos, perdona. Ah, vale, sí, me oye. Vale, a partir de cual nosotros, por ejemplo, o diferentes modelos, a mí el que más me gusta es un staff en el cual pues, recursos humanos, marketing, calidad, finanzas y sistemas nos dan un servicio a la parte que llamamos más ejecutiva, en la cual está la producción, la comercialización y en medio toda la cadena de suministro, de supply chain, que lleva las compras, la logística y la planificación, ¿vale? Y luego las diferentes fábricas. Entonces, cogemos las fábricas y a las fábricas las vamos a dotar, primero, una revisión de todos sus procesos de producción. Segundo, que esos procesos de producción sean homogéneos. Cuando digo homogéneos, lo digo a nivel informático, es decir, nosotros tenemos diferentes plantas con diferentes productos, evidentemente los procesos de fabricación son distintos, pero sí los procesos de producción en cuanto a que cuando nosotros vamos a producir, por ejemplo, pues tengamos o definamos lo que es una orden de fabricación. ¿Cómo alimentamos esa orden de fabricación? ¿Con qué datos se alimenta esa orden de fabricación? Y todo eso sí que se puede estandarizar, entre comillas, porque siempre habrá unas circunstancias un poco diferentes, pero sí se puede estandarizar al 90%, de tal forma que esos procesos de producción los podamos homogeneizar, los podamos sensorizar y podamos tomar una captura de datos mediante PLCs, SCADAs, que nos lleven a una base de datos a partir de la cual vamos a empezar a trabajar. Eso a nivel de fábrica. Lo siguiente, cuando ya tenemos esos datos, es equiparlo con un sistema que sea capaz de organizar esa base de datos y analizarlo. Es lo que se suele llamar sistemas MES o sistemas MOM. No sé si habéis oído hablar de esos. El MES es el... Perdonadme un segundo. No lo tengo aquí. El MES o el MOM es, dijéramos que ya una programación, son programas ya existentes que lo que hacen es organizarte toda la base de datos de fabricación.
¿vale? Y entonces, de esta forma nosotros dijéramos que en vertical nuestras fábricas las tenemos organizadas en todo lo que es la parte de producción. Si a eso además nosotros le añadimos, en las fábricas de producción tenemos nuestros almacenes logísticos, lo que hemos hecho es añadir también, y estamos trabajando ahora en un SGA, ¿vale? Un sistema de gestión de almacén, que conforme se vayan consumiendo nuestras órdenes de fabricación, se nos vayan actualizando todos los datos que tenemos en nuestros almacenes. Vale. Luego también estamos trabajando y automatizando mediante un GMAO, que son los sistemas de mantenimiento predictivo y reactivo, de tal forma que en función de esa captura de base de datos que tenemos en las fábricas, ese GMAO nos vaya haciendo un mantenimiento predictivo, y bajo ese mantenimiento predictivo tengamos también actualizado en cada momento nuestro taller de recambios, nuestro taller de actividad y nuestros recursos humanos de mantenimiento, que por ejemplo, no sé si os ha tocado o os está tocando, pues la escasez de mano de obra que tenemos en muchas áreas, y una de las más importantes es en la parte de mantenimiento, ¿no? Entonces, el saber organizar muy bien esto, el tener muy bien coordinado con recursos humanos la necesidad de operarios de mantenimiento, es una de las cosas, por ejemplo, ahora claves o básicas. Fijaros, estamos hablando todo de digitalización y de cosas muy sencillas, es decir, bueno, ahora no podemos hablar de mucho más, pero podríamos extendernos en lo que hablábamos antes, ciberseguridad, Internet de las cosas, gemelos digitales, blockchain, que no hemos hablado nada sobre temas de blockchain para calidad. O sea, cosas demasiado complicadas cuando lo que estamos haciendo es definir muy bien nuestros procesos, tomar bases de datos homogéneas y estandarizadas que nos permitan, mediante un interface sencillo a un consumidor, que es la parte más directiva, para tomar una serie de decisiones, ¿vale? O sea, estamos hablando de cosas, entre comillas, sencillas, ¿vale? Eso a nivel de fábrica. A nivel transversal, lo que estamos trabajando es en tener una buena previsión de la demanda. Existen programas de previsión de la demanda que además estamos alimentándolo ya con inteligencia artificial, de tal forma que podamos tener modelos predictivos en función de muchas cosas, en función del IPC, en función de la subida de precios de nuestros productos o bajadas, porque sabemos que si nuestros productos, según el producto que sea, sube o baje, se consume más o menos. Según cómo haya ido el IPC de ese año y veamos cómo está la economía, se consumen más o menos. Según la temperatura de esta semana o la predicción del tiempo para la semana que viene, pues si hace calor sabemos que se va a consumir más, ejemplo, más gazpacho o más tomate que lo que son sopas o caldos o fabadas. Entonces, un modelo predictivo que nos ayude en esa previsión de la demanda y que esté conectado con un MRP. Un MRP es el sistema que nos va a permitir, con esa previsión de la demanda y sabiendo lo que consumen nuestras órdenes de fabricación, decir a los aprovisionadores lo que tienen que aprovisionar en cada momento, ¿vale? Si a esto, en la parte comercial, estamos trabajando ahora con CRMs, que son los programas en los cuales se están guardando los contratos, la información con los clientes, las especialidades, las especificaciones que esos clientes nos piden, y todo eso somos capaces de interconectarlo. La información que tenemos en cada momento es muy grande, muy rápida y muy fácil de analizar. Y si eso además en cada una de nuestras áreas le podemos dar una capacidad de machine learning para que hagan previsiones, eso nos va a ayudar también mucho en la toma de decisiones. Y esto finalmente, bueno, nosotros realmente con lo que empezamos o lo que normalmente suele empezar es con un programa con un RP, en nuestro caso utilizamos el SAP, un RP en el cual la parte financiera sobre todo es muy importante y es un modelo a partir del cual en Árbol podemos ir cogiendo el resto de sistemas que estamos diciendo. Hay plataformas que son capaces de desarrollarte cada uno de los programas o cada una de las capas que necesitamos, pues bien un sistema de gestión de almacén o un mes de fabricación o un MRP o una previsión de la demanda. O hay gente especializada ya en cada una de las áreas y aquí, evidentemente, hay un trabajo muy importante de sistemas
en el cual tenemos que ser capaces a la hora de elegir una herramienta de ver la versatilidad que tiene para nuestros procesos y de ver la integración que tiene con el resto de elementos que van a componer toda esta digitalización o toda esta industria 4.0. Bueno, son las 6, yo creo que teníamos hasta las 6, ¿no? Si no me equivoco, por dar un poco más la parte descriptiva, y no sé si tenéis algún comentario, alguna cosa. Si queréis hacer consultas, podéis abrir los micros o a través del chat. A través del chat. Vale. Bueno, no hay... La verdad es que, bueno, no sé, muchas veces es complicado, ¿no? Si os digo la verdad, es la primera vez que me toca hacer una jornada de estas por videoconferencia. El no poder participar o interactuar con el público es complicado, el no veros las caras también. Tampoco sé si, bueno, la explicación va bien dirigida hacia el tipo de público al que me pueda estar dirigiendo. No sé si sois en mayoría pues, profesionales de diferentes áreas de la industria alimentaria. No hemos hablado del campo, pero bueno, al final es lo mismo, ¿eh? No nos tenemos que complicar la vida como hablaba al principio, pues, por ejemplo, con la agricultura de precisión, sin hacer cosas mucho más sencillas. Es decir, no sé, hoy estaba en la feria y, bueno, hemos visto algunas demostraciones sobre drones, ¿no? Fertilizando, o sea, cosas, yo creo que hay cosas ya muy, muy desarrolladas, pero que hay que saber utilizarlas, que hay que saber diseñarlas bien, que hay que saber lo que tenemos que hacer en cada momento, que hay que saber efectivamente cuál es el objetivo en el que perseguimos. Si no, perdemos mucho tiempo a veces y mucho dinero, ¿no? Hasta centrar el tiro. Bueno, buenas tardes. Perdón. Sí, hola, buenas tardes. Soy Alejandro Rollo, soy periodista de Heraldo del Campo, que con Javier hemos hablado alguna vez. Porque bueno, voy a hacer un pequeño reportaje para el próximo número sobre esta jornada que me pareció muy interesante. Muchísimas gracias, Carlos, por la exposición. Y quería hacer una pregunta simplemente. Tú te has centrado mucho en, pues evidentemente lo que conoces, que es el mundo de la fábrica, la producción de agroalimentaria, y me gustaría saber hasta qué punto esta mentalidad, este convencimiento de la cultura del dato, la importancia del dato, sois capaces de extrapolarla al campo, al sector productor, y cómo lo reciben. Bueno, a ver, mira, yo voy a poner, por ejemplo, no sé si conocéis la cooperativa Trops, es la de la parte, creo que ellos están en Málaga, está basada en el tema del aguacate. Entonces, bueno, ellos se dieron cuenta de la importancia que tenía en su negocio. Es un fresco diferente al nuestro, nosotros somos temperatura ambiente, con lo cual dijéramos que aún tenemos, no sé, un espacio de tiempo en el que nos manejamos que es más sencillo, pero por ejemplo un producto fresco como el aguacate, pues la diferencia que hay entre, y todos lo veis a la hora de comprar, entre que el aguacate te llegue en su punto o el aguacate no te llegue en su punto, ¿no? Entonces, para ellos, que al final lo que hacen es confeccionar una forma de envasar el aguacate, lo fundamental es que el aguacate les llegase en su punto, ¿no? Entonces, ellos manejaban muchas hectáreas propias y externas, pero siempre con un agricultor de por medio. Aunque fuesen propias, pues la tenían, pues, o sea, quien la explotaban eran los agricultores. Entonces, necesitaban que el agricultor llevase su producto en su punto. Entonces, esto es complicado, esto es muy complicado. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, pues equiparon a los agricultores prácticamente de teléfonos móviles, en los cuales, pero bueno, ¿qué es lo más importante ahora con un agricultor? Pues el poder sacarle el mayor rendimiento de dinero a su aguacate. Bueno, pues hicieron clasificaciones diferentes en función de cómo tú le presentabas el aguacate. En función de eso se les pagaba de una forma u otra. Ellos podían ver en el móvil, porque se les enseñó a funcionar con el móvil, que se le pagaba por cada diferente tipo de clasificación. Se daban cuenta que
si echaban mano de la asesoría técnica que la fábrica le ponía o la industria le ponía, sus aguacates salían mejor. Es decir, llegó un momento en que les fueron implicando a través del precio de su aguacate para que ellos mismos viesen la necesidad de contar con esa asistencia técnica. Es decir, les hicieron partícipes de una u otra forma, buscaban una forma de hacerles partícipes. Entonces, yo creo que es lo importante, es decir, el llegar a un sitio y tratar de marcar una cultura del dato sin saber qué es lo que le va a mover a esa persona, y esto siempre es igual en la vida, a que funcione dentro de esa actividad que tú necesitas, pues tienes mucho que perder, ¿no? Pero ellos tuvieron esa capacidad y estamos hablando ya de hace años y estamos hablando como yo estuve en aquella exposición, nos hablaban, claro, es que estamos hablando de agricultores que, como sabéis, pues la verdad es que en el campo pues la gente se va haciendo mayor, cada vez hay menos agricultores, pues la mayoría de los agricultores eran gente mayor, que no utilizaban móviles o lo justo para llamar, en que, claro, un móvil es pequeño, en que pues de vista andan mal, entonces eso, daban sus gafas, que al final la gente, pues eso, con dedos que a veces era imposible darles a la tecla, ¿no? Y fueron capaces, poco a poco, de involucrarlos, ya te digo, de esta manera sencilla, para que ellos fuesen capaces de traer el aguacate en su punto. Y la verdad es que la mejora fue muy grande. Entonces, ellos trabajaron con un modelo, o sea, fueron capaces de enlazar el modelo predictivo junto con su cliente, que esto es una de las cosas que tampoco hemos hablado, es decir, llega un momento en que eres capaz de, porque al final nosotros estamos suministrando a centros de distribución, ¿no? A supermercados, los cuales es capaz de entrelazar tu información con el modelo predictivo que tiene ese supermercado y con eso eres capaz de saber cómo tienes que traer el aguacate en cada momento, cuándo vas a necesitarlo, tus técnicos ir, el agricultor en su momento también va viendo junto toda esa información y va ayudando. Entendido. Eso es un poco la forma, y es una cosa muy sencilla, es decir, si nosotros, por ejemplo, nos vemos, a mí me toca mucho ver, yo utilizo como red sobre todo la parte de LinkedIn y vemos pues cómo hay drones que son capaces de ir al melocotón y en función de dar una vuelta y ver el tamaño, el color y tal, te dicen si está... O sea, son cosas demasiado complejas cuando la digitalización es una cosa mucho más sencilla, ¿no? Y que empieza a ser mucho más sencilla. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias por la respuesta. Hay una consulta en el chat de Mar Sánchez. No sé si tienes posibilidad de abrir el micro, Mar, si no la leo. Mar pregunta, perdón, ¿qué aplicación o sistema estáis empleando para el SGA? Pues para el SGA, la aplicación que estamos, es que no me pillas el nombre ahora, no recuerdo. Hicimos un análisis de diferentes herramientas y ahora no recuerdo exactamente cuál es el nombre de la aplicación que estamos utilizando. La estamos poniendo ahora en marcha, ¿eh? La del SGA la estamos poniendo ahora en marcha. Yo soy muy malo para los nombres porque se me olvidan, a excepción del SAP, creo que el resto no me ha aprendido ninguno. Y lo que sí te puedo decir es que hicimos un análisis muy exhaustivo de todas las herramientas que nos encontramos en el mercado y también los SGAs como los MRPs o, bueno, RPs consideramos que bastante rígidos y aquí valoramos mucho la capacidad de flexibilidad. Es decir, al final estos programas tienen un estándar y a partir de ese estándar te pueden ir haciendo o flexibilizando diferentes informaciones que tú necesitas. Entonces, en este momento valoramos mucho eso y no lo sé, lo podría preguntar si quieres saberlo exactamente por alguna cosa en particular y igual te lo paso a Aurelia para que se lo puedas pasar. No recuerdo en este momento, ya lo siento, pero el nombre no lo recuerdo. Sé que veníamos de utilizar el Syslog y este es como una versión más moderna, no es Syslog, no recuerdo el nombre. Me he quedado con el Syslog de antes. Sí. Hola, aquí soy Marqui, no me funcionaba el micro antes. Vale.
que en mi empresa también hemos puesto el SGA y era solamente por saber un poco en el mercado otro modelo que podía haber o existir, nada más que nada por curiosidad, que nosotros justo hace un año que lo hemos implantado y eso era para saber, o sea, únicamente. Vale, ¿y estáis trabajando ya con él y qué tal? Bien, porque antes teníais algún otro sistema o no, o es el primero que... No, no teníamos uno, o sea, no había nada y entonces este es el primero. Sí que conozco el Syslog porque la otra empresa en la que estuve era la que se manejaba, pero nunca lo había llegado a manejar básicamente. Y ahora estamos con otro nuevo aquí y muy bien, la verdad es que bien, a ver, acostumbrándonos también, que ya llevamos un año, pero aún así está siendo, al fin y al cabo, el movimiento con los operarios y todo. Hay que hacer muy buenas formaciones, explicaciones y tener todo lo que tú has explicado, el proceso muy claro. Y eso es lo que hay que trabajar día a día, vaya. Eso es, pues mira, Mar, mientras estábamos hablando, miraba yo aquí en los datos que tengo, el que estamos implantando se llama Inlog, te iba a decir yo, porque es una versión más modernizada de Syslog y este se llama Inlog. Pero bueno, hay diferentes herramientas, como dices, ¿no? Nosotros ahora estamos con toda la formación. Nosotros con el Syslog veníamos trabajando muy bien, pero claro, lo que queremos es automatizar al máximo posible. Es decir, sí que es cierto que el Syslog te da mucha capacidad de almacenamiento de datos para luego poder analizar, pero lo que estamos es automatizando esa captura de datos a la entrada y a la salida. Es decir, por ejemplo, estamos trabajando mucho, fijaros aquí, con los proveedores para que, y eso nos está tocando a nosotros de la parte de compras, pues con todos ellos para estandarizar un tipo de etiqueta con un código de barras que queremos que nos llegue. ¿Por qué? Porque estamos metiendo herramientas que sean capaces de leer esos códigos de barras de tal forma que conforme se descarga y entra en el almacén, pues bueno, se informe directamente al almacén. Estas cosas Amazon las tiene súper desarrolladas, o sea, es lo que estoy diciendo en otro sector y tal. Pero bueno, en el sector agroalimentario dijéramos que vamos igual un poco detrás en este tipo de cosas, pero no nos queda más remedio que espabilar rápido, ¿no? Porque si no nos come una tostada. Y igual que lo hacemos a la entrada, lo hacemos a la salida, es decir, desde fábrica cada día, conforme se saca algo, se lee con ese código de barras, se alimenta la línea de producción, lo que no se utilice se vuelve a leer con ese código de barras y vuelve a entrar en el stock. Nosotros sabemos o tenemos momentos en los que claro, nos puede dar lo que estamos diciendo, ¿no? Igual podemos estar sacando un pallet de una materia prima a la línea de fabricación y en ese momento pues un aprovisionador está mirando el stock y ese stock no es real porque estamos sacando un pallet del cual vamos a consumir igual solamente una caja. O sea, fijaros que son cosas pequeñas, pero bueno, en algunos productos muy específicos que hacemos, en los cuales pues algunos extractos, aromas o lo que sea, que son productos o ingredientes que se añaden en muy, muy bajas proporciones pero muy caros, pues nos pueden llevar a errores, ¿no? De tener que pedir pues esta materia prima cuando realmente la tenemos. Lo que pasa es que en ese momento con la orden de fabricación, bueno, pues el tener esa seguridad del dato o que el propio programa pues sea capaz de coger los últimos datos, relacionarlos, hacer una media de cantidades para no errar el tiro. Parece mentira, pero cuando a uno le toca, no te puede aquí tocar, para que sabes, ¿no? Te das cuenta de la cantidad de pequeñas problemáticas que tienes si no haces las cosas bien. Vale, muchas gracias, te entiendo totalmente. Sí, uno cuando lo vive, ¿no? Es cuando más... Por eso decía yo que a veces da miedo, ¿no? De cómo enfocar, porque esto de la digitalización lo podemos enfocar de tantos diferentes puntos de vista en función de lo que uno esté esperando escuchar cuando hablas de una industria 4.0. Pero bueno, aquí sobre todo, pues pensando en esto, ¿no? En la parte más práctica, que es, bueno, de lo que yo puedo hablar más fácilmente. El resto, como digo, bueno, pues lo mismo que lo puedo leer en un sitio, lo podéis leer vosotros, podemos hablar o tratar sobre eso. Pero claro, el que le ha tocado esa experiencia, el que le está tocando ponerlo en marcha y los que no, y que estéis, y que posiblemente os
toque ponerlo en marcha, pues bueno, el tener estas ideas claras que a veces, ya digo, no estamos hablando de grandes cosas, estamos hablando de una cultura de la exactitud del dato, que estamos hablando de una facilidad de interface para ver las cosas y tomar esas decisiones. Estamos hablando de luego esa base de datos, poder alimentarla de tal forma que con reglas sencillas de negocio nos ayude a tomar decisiones. Bueno, y nos ha faltado hablar de la ciberseguridad, que esta es otra de las problemáticas muy grandes. Evidentemente, nuestro departamento de sistemas ha crecido mucho en los últimos tiempos y corremos ese riesgo del ciberterrorismo y de que en un momento dado, y sí que es cierto, que se te pueda caer todo el sistema, ¿no? Y pierdas datos. Bueno, todos tenemos y hemos oído experiencias de fabricantes grandes, de empresas de prestigio, pues que han sufrido ataques de esto. Ciberataques en los cuales, pues bueno, desde robo de datos hasta caída de sistema. Entonces, la ciberseguridad es una de las cosas más importantes, el proteger todo esto que estamos haciendo. ¿Más preguntas? ¿Alguna duda? Bueno, pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias, Carlos, por esta jornada. Te lo agradecemos mucho. Para las personas que la estáis siguiendo, pues vamos próximamente a lanzar un curso sobre la importancia de la digitalización en la industria agroalimentaria y espero que sea de vuestro interés porque son temas fundamentales, punteros y necesarios para seguir evolucionando, como ha dicho Carlos. Yo agradecer mucho la invitación, pedir disculpas a aquellos que igual el contenido no les haya podido aparecer el apropiado. Me da mucha lástima el no poder interactuar con la gente, no poder ver las caras, ¿no? Y poder ser un poco más interactivo, desviarlo hacia aquello que nos pudiese interesar más o menos, pero sobre todo agradecer y desde la experiencia que tenemos, pues bueno, pues insistir en esto, ¿no? Que puede ser un acto de fe, pero sobre todo es un acto de supervivencia, es decir, quien no esté digitalizado en los próximos, iba a decir 10 años, pero en los próximos 5 o 10 años desaparecerá, yo creo, del mercado. Muy bien, pues no te entretenemos más, que ya te hemos cogido de mala manera nada más llegar de viaje. Muchísimas gracias, Carlos. Esperamos volver a verte pronto. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Gracias.